Hola, sean bienvenidos a este nuevo curso que se llama Taller de Psicopedagogía. Y bueno, es un taller de psicopedagogía para los pedagogos. Como ustedes saben, incluso hay una carrera especial de psicopedagogía que reúne estos elementos de la pedagogía aplicadas a cierta intervención en la comunidad. Y claro, hay elementos psicológicos. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros pedagogos la psicopedagogía? Bueno, de eso se tratará este curso, de estos elementos de la psicopedagogía que bien nos va a ayudar. Hay mucho material, sé que es muy amplio, muy grande, pues les digo, es toda una carrera como para poder verlo en una materia. Y bueno, para esto, bueno, vamos a ver qué elementos son importantes a la pedagogía, que igual existen en otras áreas, qué elementos de la sociología, qué elementos de la psicología, qué elementos del psicoanálisis serían importantes para la pedagogía, que no significa que estudiemos otra carrera, sino que sencillamente retomaremos los elementos importantes que nos servirán para tener un mejor desempeño profesional. Pero bueno, ¿qué veremos? Veremos a algunos libros, serán importantes, los cuales, por ejemplo, hay un libro que es un poco caro, lo sé, pero bueno, por ahí les dejé un link para poder adquirirlo. Por favor, revísenlo, las tareas que se van a ir dejando, pues les va a ayudar mucho. Por ahí es también un artículo que también ahí les dejo el link para poder conseguirlo. Así que son dos. Créanme, cuando lo revisen se van a dar cuenta. También hay otras cosas que revisaremos, la parte teórica, lo que son los modelos de orientación, los modelos institucionales, los agentes. También veremos algunas pruebas psicotécnicas que muchas veces no los ven, déjenme decirles. Muy poco he visto que enseñan estas pruebas, pero bueno, nos ayudarán mucho para evaluar lo que es la capacidad para la lectura, la inteligencia. Que bueno, el pedagogo será importante que lo retome. Pues bien, ahora comencemos con este curso. Bueno, la psicopedagogía es una ciencia realmente muy reciente, tiene muy poco de haberse creado y pues lo que resalta a la mente es justamente el nombre, psicopedagogía. Que psico, pues psicología, nos da esa idea, pedagogía, bueno, la pedagogía que todos conocemos. Y de ahí que de repente hay muchas confusiones porque dicen no es psicólogo, no es pedagogo y de repente le atribuyen esas funciones y se vuelve un caos. Pero bueno, la psicopedagogía realmente estudia lo que es el comportamiento, la conducta que se dan en estas situaciones educativas, en las situaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de ahí que puede prevenir, intervenir y una serie de acciones. De aquí la palabra clave es justamente orientación e intervención. Y bueno, entonces si se va a encargar de eso, y es justamente lo que va a impactar para ver cómo la psicopedagogía puede contribuir al pedagogo, es justamente estas palabras, orientación e intervención. Son las cosas que realmente nos van a servir. Y bueno, ¿qué es la orientación? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Y uno de los autores muy importantes que seguramente van a escuchar recurrentemente es Vizquerra. ¿Qué es lo que Vizquerra dice de orientación? Acompáñenme, vamos a leer qué es lo que dice. Bueno, para Vizquerra, la orientación es una disciplina científica encargada de sistematizar el proceso de ayuda continuo a todas las personas en todos sus aspectos, con objeto de potenciar el desarrollo humano a lo largo de toda la vida. Hay tres expresiones clave en esta definición. Una, proceso. Y todos sabemos que es un proceso. Un proceso, pues, de alguna manera lleva cierta metodología, lleva una serie de acciones para llevar a un fin. Y otra de las palabras claves es potenciar el desarrollo humano. O sea, lo que intenta hacer es desarrollar habilidades, generar una serie
de conocimiento, transmitir valores para potenciar unas cualidades favorables en el hombre, bueno, y la mujer también. Y otra de las palabras clave es justamente cuando dice a lo largo del ciclo vital. Es decir, no solo es una acción en un momento de la vida, sino durante cualquier momento de la vida se puede potenciar el desarrollo humano. Si ustedes revisan el libro de modelos de orientación e intervención psicopedagógica de María Luisa Sánchez Ruiz, podrán observar que hay otros conceptos. Ahí ella describe muchos conceptos de orientación de diversos autores. Pero ella, junto con su equipo, en ese mismo libro lo indica, que formulan con esta conjunción de conceptos, formulan su propia definición de orientación. Ahora revisemos el de ellos. ¿Qué definición les da? Revisémoslo. La orientación psicopedagógica es un proceso de ayuda continuo, inserto en la actividad educativa y dirigido a todas las personas, que trata del asesoramiento personal, académico y profesional, con la finalidad de contribuir al pleno desarrollo del sujeto y de capacitarle para la autoorientación y para la participación activa, crítica y transformadora de la sociedad en la que vive. Según la autora, aquí esta definición la construye a partir de estos elementos. Veámoslo. Establece el concepto, que es un proceso de ayuda continuo. También indica la ubicación, donde se sitúa, inserto en la actividad educativa. ¿Quiénes son sus destinatarios? Pues dirigido a todas las personas. ¿De qué objeto trata? Trata del asesoramiento personal, académico y profesional. ¿Cuál es su finalidad? Pues contribuir al pleno desarrollo del sujeto. ¿Y qué objetivos pretende? Pues capacitarle para la orientación y para la participación activa, crítica y transformadora de la sociedad en la que vive. Como verán, este concepto es bastante completo. Bueno, por algo hizo una revisión muy amplia de varios autores. Ahora continuemos con lo que es el surgimiento, la historia de la orientación. Continuemos. Para hablar sobre la historia de la orientación, realmente tendríamos que rastrearlo a ideas que han aportado otros autores, muchas veces no llamado como tal orientación. Y bueno, realmente esto nos puede llevar a todo un curso completo. Nada más me gustaría realizar algunas puntualizaciones. Y como yo lo he pensado, realmente no siempre interesan los datos, dato número 1, dato número 2, número 3, que realmente solo se puede aprender de memoria y no se encuentra algún sentido. O por lo menos no se le puede realizar si es una sola clase de eso. Me interesa más bien seguir como cierta lógica. ¿Desde dónde viene lo que es la orientación? Ustedes mismos lo han visto. ¿Quién los orienta? Y una de las ideas que seguramente en la familia lo han llegado a plantear o lo han llegado a ver es ir a los brujos de Catemaco o ir al mercado de Sonora. Y justamente es ahí donde podemos rastrear los primeros orientadores. Los primeros orientadores que existieron, pues fueron los sacerdotes, fueron las brujas, los magos. Fue un pensamiento más bien mágico. ¿Y qué se realizaba? Pues a partir de las estrellas o a partir de ciertos métodos que la naturaleza misma daba, como que la naturaleza nos daba indicios según lo que uno observaba en el cielo, en el agua y en las canicas que hasta en un momento dado también servían para poder tener esta orientación. Entonces, ahí eran las primeras orientaciones, ¿no? Con estas ideas y también pues las primeras prevenciones a partir de lo que uno encontraba, también los sueños, se interpretaba no a la manera de Freud, sino a la manera de algo mágico, y también se intervenía, ¿qué hago entonces con respecto a esto? Estas fueron las primeras ideas de orientación. Para pensar en las siguientes orientaciones, esto va vinculado mucho con la historia de la filosofía, seguramente lo recordarán, que la filosofía primero era unas ideas plasmadas sobre la naturaleza. Entonces, como les decía, ya no era una cuestión mágica,
ya una cuestión racional, de ahí que se habla en filosofía mucho del mito al logos, es decir, de los mitos, ya usar la razón, pero a pesar de que se usaba la razón, seguía pensándose mucho en la naturaleza. Ahí realmente no podríamos pensar tanto una orientación, porque más bien los filósofos querían explicar las causas naturales, por qué el universo, por qué la vida. Ahí no tanto de orientación, pero bien vino después Sócrates. Y Sócrates funda una filosofía muy diferente, porque para Sócrates entonces ya se plasma una filosofía como de lo humano. Ya se empieza a pensar sobre qué es la verdad, qué es la justicia, qué es la amistad, qué es realmente la república, un buen gobierno. O sea, sobre la polis, sobre la ciudad. Y entonces ahí sí podríamos plantear ya la orientación. Podríamos pensar en Sócrates que, bueno, la orientación viene a darse en lo humano para poder, por ejemplo, cuál es el buen comportamiento, cuál es un comportamiento de bondad, cuál es un comportamiento de justicia. Y entonces nos da una serie de claves para que nosotros nos vayamos moldeando a estas ideas. Que bueno, muchas de las ideas que seguramente han encontrado en Sócrates siguen siendo vigentes, todavía se lee. Aquí además de Sócrates podemos encontrar a su discípulo, que es Platón. Y bueno, en Platón él principalmente usa la razón, incluso lo que después será la idea del racionalismo, tiene sus bases en Platón. Entonces, digamos que nosotros nacemos con ciertas aptitudes innatas y estas forman parte de la razón. Entonces habría que buscar cuáles son estas aptitudes innatas que si las podemos observar, podremos también explotarlas, por decirlo de alguna manera, poder mejorarlas. A diferencia de, por ejemplo, su discípulo de Platón, que es Aristóteles, que él más bien hablaba sobre la experiencia. Y entonces más bien las ideas a partir de la experiencia, cómo puede uno ir mejorando. No perdamos de vista algo, que estamos hablando de la orientación. Ya una vez terminados los griegos, bueno, realmente hay un periodo, ¿no? Del Imperio Romano. Casi uno piensa en varios gobiernos que realmente la conducta debe ser orientada a lo que el Estado dicte, lo que el Estado solicite. Entonces la orientación más bien era como una forma de dictadura. Esto sucedía en muchos lugares. Pero bueno, viene la Edad Media y ustedes recordarán que en la Edad Media, pues la iglesia tenía un papel muy importante. Tan solo imagínense, entonces si la iglesia tenía un papel importante, hacia dónde era dirigida la orientación. Exacto, hacia Dios. Y obviamente la orientación viene vinculado hacia hacer un comportamiento que esté basado en lo que la Biblia dice, en lo que Dios dice, en lo que las Sagradas Escrituras. Pensamos en la iglesia cristiana, que bueno, cuando hablamos de iglesia cristiana en la historia, estamos hablando de la iglesia católica. El, que de alguna manera fue muy difundida, sabemos que la iglesia cristiana católica pues abarcó mucho territorio, abarcó mucho espacio. No digo que no haya otras religiones, las hubo, y también el comportamiento tenía que basarse en lo que el libro sagrado, ya sea el Corán, etcétera, pues indique. Entonces, debería orientarse hacia una conducta apropiada según los mandamientos del Señor, de Dios o de Jesucristo, dependiendo cada religión. Pero bueno, en este caso, como la Iglesia Católica se difundió mucho, pues sí pensamos en Jesucristo. Una vez pasada la Edad Media, pues viene el Renacimiento. Y quizás todos conocemos el Renacimiento, pues, por los artistas. Proliferaron mucho las artes. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, etcétera. Hubo varios. Pero también hubo nuevas ideas. Son varios los autores, pero yo quisiera mencionar a tres, que es Paracelso, Rodrigo Sánchez de Arévalo y Juan Luis Vives. Podemos hablar de otros, como ya mencioné, ¿no?
Paracelso es un personaje muy muy importante que hablaba de 7 reglas para poder hablar de una vida, digamos, bien orientada, un ideal. Veamos cuáles son estas 7 reglas y díganme si ustedes las han seguido en algún momento. La primera es mejorar la salud. La segunda es suprimir emociones e ideas que sean dañinas. Eliminar el pesimismo, el rencor, el odio, la venganza, la tristeza y todas estas cosas feas. La 3 es hacer el bien, siempre hacer el bien. La 4 es olvidar las ofensas. La 5 es no pensar en nada en un ambiente agradable durante media hora, eso todos los días. Algo así como una meditación. La 6 es no andar difundiendo asuntos personales por ahí, ¿no? Ni siquiera en el Face. Y, bueno, ¿qué les diré? La 7 es que no temer a los hombres ni sobresaltarse por el mañana. Otro personaje importante es Rodrigo Sánchez de Arévalo, porque en 1468 publicó el Speculum Humanae Vitae. Digamos que fue un libro de como de orientación vocacional, ¿no? Como a ver qué profesiones, para qué cosas estás más apto y pues no, o qué oficio, ¿no? Y te vas dedicando hacia ese lugar. Y el tercer personaje importante, que es Juan Luis Vive, por su publicación de Tradendis Disciplinis, pues ahí da una serie de recomendaciones para poder establecer este modelo de buen comportamiento. Vamos a revisarlos, ¿cuáles son? La primera es organizar temporalmente los hechos para poderlos memorizar mejor. La segunda es realizar prácticas y ejercicios para mejorar el aprendizaje. El tercero es poner interés en lo que se quiere aprender. El cuarto es ajustar la enseñanza a las diferencias individuales. El quinto es evaluar a los estudiantes en relación a sus antecedentes y no en comparación con otros. Y el último es desarrollar el conocimiento práctico para alcanzar la excelencia moral. Y bueno, cualquier persona que se diga un buen educador debe tener en mente este tipo de recomendaciones. Ahora pasamos con la siguiente etapa. Y bueno, continuamos en el siglo XVII con dos corrientes filosóficas muy muy importantes, el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, como su nombre lo dice, se basa en la razón y tiene sus raíces en Platón. En cambio, el empirismo se basa en la experiencia y tiene sus raíces en Aristóteles. Y bueno, los precursores más importantes, más conocidos en el racionalismo está Descartes, Spinoza. En cambio, en el empirismo podremos encontrar a John Locke, David Hume y George Berkeley. Y bueno, la diferencia más notoria, además de lo que les he dicho, tiene que ver con qué es la fuente del conocimiento. Por ejemplo, podemos encontrar a este pajarito. Y bueno, los empiristas se basan en la percepción, dirían que yo percibo los colores, las texturas y a partir de ahí yo construyo un conocimiento, a partir de la experiencia, de la percepción. Los racionalistas, como Descartes, dirían que no, que eso puede engañar. Por ejemplo, el sol y la luna, si nos basáramos en los puros sentidos, pensaríamos que son del mismo tamaño. Entonces tendríamos que usar la razón, aplicarla para poder diferenciar que no es cierto, hay que tomar en cuenta otras cosas. Entonces, bueno, esas son de las principales fuentes o debates con respecto a lo que es el conocimiento. Y bueno, la orientación, pues naturalmente la construcción de un conocimiento implica qué voy a realizar. Y continuamos al siglo XVIII con la Ilustración. A mí me interesan dos autores, Jean-Jacques Rousseau y Auguste Comte. Jean-Jacques Rousseau que decía que el niño, el hombre, nace bueno. Desde bebitos somos buenos. Entonces, ¿qué sucede? La maldad nace de esta cultura que nos corrompe, es la entrada a la civilización, el alejamiento de la naturaleza. Por naturaleza somos buenos, pero hemos creado una cultura corrompida. Y de alguna manera entonces la orientación tendría que estar enfocada a esta bondad natural que tenemos. Y bueno, Auguste Comte, como ustedes saben, es el padre del positivismo y el positivismo es lo que viene a marcar las líneas, las bases para decidir lo que es realmente una ciencia, la observación, la repetición, las leyes.
Todo esto va a dar pauta para poder establecer a la orientación desde un enfoque científico y ya no puramente idóneo. Y bueno, entramos al siglo XIX con una serie de eventos que van a impactar a la orientación. Entre ellos uno muy controversial, que es la publicación del libro Hereditary Genius en 1869 por Francis Galton. Francis Galton es el primo de Darwin y por lo tanto tenía estas ideas de la evolución de las especies, pero creía que también las aptitudes como la inteligencia se podrían heredar. Lo que era controversial de sus ideas es que él creía que si había personas físicamente superiores e intelectualmente superiores, pues hemos permitido que nos combinemos entre varios y empezar a dejar, pues digamos que unas razas inferiores. Entonces tendríamos más bien que combinar las personas que sean físicamente superiores y las intelectualmente superiores y crear una raza superior. Si ustedes se dan cuenta, son las bases del racismo. Pero bueno, Francis Galton también es el padre de la psicometría y bajo estas ideas pues clasificamos a las personas. De hecho, en eso consisten las pruebas, en personas superiores, medias e inferiores. Y bueno, otro evento muy importante es la fundación del primer laboratorio en Alemania, Leipzig, en 1879. Con esto ya se dan las bases científicas del comportamiento y naturalmente esto nos va a aportar a que la orientación ya se pueda manejar una metodología totalmente científica. Y un evento muy importante es la fundación del British Short Study Association en 1893. También reconocemos la fundación de un libro que se llama La psicología individual, la psicología individual, por parte de Alfred Binet y Henry, porque de alguna manera aquí ya se establecen las bases de lo que va a ser la inteligencia, la medida de la inteligencia y por lo tanto de otras aptitudes, ya que tenemos raíces de Galton, pero ya las aptitudes, yo no mera ideas como Galton las tenía, sino realmente científicas, ya las pruebas como tal de cada una de las aptitudes. Y bueno, esta es la historia de lo que va a ser la orientación. Obviamente es mucho más amplio, pero tratamos de establecer las partes más importantes. Espero que haya quedado claro y nos vemos hasta la próxima.